Le disparé a mi marido en la pierna mientras dormía. No para matarlo, sino para que sintiera el dolor que me había infligido durante años. La sangre brotó como un río rojo sobre las sábanas de seda que tanto presumía. Y en ese instante, su grito ahogado fue el sonido más dulce que había oído en mi vida. No fue un acto impulsivo, fue el clímax de una venganza que había cocinado a fuego lento en las sombras de mi alma destrozada. Mi nombre es Elena Vargas, y esta es la historia de cómo un matrimonio impuesto se convirtió en la cárcel de mi existencia. Nací en las afueras de Madrid, en un barrio obrero donde el sol quema la piel pero no ilumina los sueños. Mis padres, Antonio y María, eran dueños de una pequeña fábrica de textiles que alguna vez había sido el orgullo de la familia. Pero la crisis económica de 2008 los golpeó como un tren de mercancías, deudas acumuladas, proveedores que desaparecían y un banco que acechaba como un lobo hambriento. Yo era su única hija, con 25 años y un título en literatura que no servía para pagar facturas. Ellos me miraban con ojos suplicantes, no de amor, sino de desesperación. Elena, hija, es por el bien de todos, me dijo mi madre una noche de otoño, con las manos temblorosas sobre una taza de té frío. Mi padre asentía en silencio, fumando un cigarrillo tras otro, el humo formando nubes que ocultaban su vergüenza. El pretendiente era Carlos Mendoza, heredero de una cadena de supermercados en auge. Un hombre de 32 años con sonrisa de anuncio publicitario y ojos que prometían estabilidad, no pasión. Su familia necesitaba alianzas para expandirse. La nuestra, salvación. El acuerdo se selló en una cena formal en un restaurante de Chambery, donde el caviar sabía a cenizas en mi boca. Yo dije sí no por él, sino por el juramento silencioso de no dejar que mi familia se hundiera en la miseria. La boda fue un espectáculo, 300 invitados en la Catedral de la Almudena. Mi vestido blanco como una bandera de rendición. Flores de azahar que perfumaban el aire pero no mi corazón. Carlos me besó con labios fríos. Y en esa noche de hotel en Toledo, consumamos un matrimonio que ya estaba muerto en su esencia. Él era cortés, atento en público, pero en privado. Sus caricias eran mecánicas, como si estuviera cumpliendo un trámite. Yo fingía sonrisas. Asistía a galas donde las esposas ricas competían por joyas y chismes, mientras mi alma se marchitaba como una rosa olvidada. Los primeros meses fueron una ilusión frágil. Vivíamos en un ático en Salamanca, con vistas a la plaza de Colón que deberían haber sido un bálsamo, pero solo me recordaban mi encierro. Carlos pasaba noches en la oficina, o eso decía, y yo me perdía en libros de autores prohibidos, como García Lorca, soñando con pasiones que no eran mías. Mi mejor amiga, Laura, era mi único refugio. Nos conocíamos desde la universidad. Compartíamos confidencias sobre amores fugaces y ambiciones truncadas. Ella, con su risa contagiosa y ojos verdes que hipnotizaban, era el sol en mi cielo nublado. Pero el primer crack apareció 6 meses después. Encontré un mensaje en su teléfono, te echo de menos. Amor. Mañana en el hotel habitual. No era para mí. El remitente era un número desconocido, pero el tono era demasiado íntimo. Confronté a Carlos esa noche, en la cocina iluminada por una luz fría. Es un error, Elena. Una clienta equivocada. Mintió con esa voz suave que usaba para cerrar tratos. Lo creí, o quise creerlo, porque admitir la verdad habría demolido el frágil castillo de naipes de mi vida. Pero la semilla de la duda se plantó, y con ella, el primer brote de odio. Pasaron semanas de vigilancia discreta. Contraté a un detective privado, un hombre discreto llamado Ramiro, que cobraba en efectivo y no hacía preguntas. Sus informes llegaban en sobres marrones, fotos granuladas de Carlos en un bar de Malasaña, riendo con una mujer morena. No era la clienta, era Sofía.
Su secretaria. Una treintañera ambiciosa con uñas rojas y ambición desmedida. El affair duró 3 meses antes de que yo reuniera valor para una segunda confrontación. Déjame por ella si quieres, le dije, con voz quebrada pero firme. Él se rió. Una risa cruel que cortó como vidrio. No seas ingenua, Elena. Esto es un negocio. Tú eres la esposa perfecta para la imagen. Sofía es solo diversión. Aquella noche, sola en el baño, vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. No era solo traición, era la confirmación de que yo era un trofeo, un accesorio en su vitrina de éxitos. Llamé a mis padres, sollozando. Hija, los hombres son así. Aguanta por la familia, respondió mi madre. Y mi padre solo gruñó un no dramatices. Su indiferencia fue el segundo disparo. Invisible pero letal. Me sentía más sola que nunca. Una marioneta en manos de titiriteros que me habían vendido por un puñado de euros. Intenté reconstruir terapia, gimnasio, incluso un curso de pintura donde garabateaba rostros deformes que salían de mi subconsciente. Pero el veneno se extendía. Un año después del matrimonio, descubrí que estaba embarazada. Fue un rayo de esperanza en la tormenta. Carlos fingió alegría, compró cunas de diseño y planeó un cuarto infantil en tonos pastel. Yo me aferré a esa vida creciente dentro de mí, imaginando un futuro donde el amor no era forzado. Pero el destino, ese sádico, tenía otros planes. Una mañana de invierno, mientras caminaba por el retiro, sentí un calambre agudo. La sangre manchó mis botas, y el mundo se volvió un borrón de sirenas y manos frías en el hospital. Estrés y fatiga, diagnosticó el médico, pero yo sabía la verdad: las noches de insomnio, las discusiones susurradas, el peso de un matrimonio podrido. Perdí al bebé, y con él, la última ilusión de redención. Carlos me consoló con abrazos mecánicos, pero vi el alivio en sus ojos: un hijo lo ataría más a esta farsa. Esa noche, mientras él dormía, saqué la pistola de su cajón, un regalo de su padre para protegerse, y apreté el gatillo contra su muslo. El estruendo fue ensordecedor, pero liberador. La policía llegó rápido, pero yo no huí. Fue un accidente. Mentí, y él, por orgullo o miedo al escándalo, corroboró. Pero en mi mente, la venganza apenas comenzaba. Aquel disparo fue solo el prólogo. Salí del hospital con una orden de alejamiento temporal y una cuenta bancaria intacta, gracias a los abogados de la familia Mendoza que barrieron el incidente bajo la alfombra. Carlos cojeaba, pero su ego estaba más herido que su pierna. Esto no termina aquí, Elena, me espetó por teléfono, con voz ronca de morfina. Has cruzado una línea. Yo colgué sin responder, saboreando el poder de mi silencio. Por primera vez en años, me sentía dueña de mi destino, aunque el precio fuera una soledad que me carcomía. Regresé a la casa de mis padres en las afueras de Madrid, un chalet modesto en Las Rozas que ahora parecía una prisión dorada. Mi madre me recibió con abrazos asfixiantes y platos de paella recalentada, como si la comida pudiera curar heridas del alma. Hija, has sido imprudente. Piensa en el escándalo, susurró, mientras mi padre evitaba mi mirada, enterrado en su periódico. Su desaprobación era un eco de la culpa que me habían inculcado. La familia por encima de todo, incluso de la dignidad. Pero yo ya no era esa niña obediente. El aborto había muerto algo en mí, y en su lugar crecía una determinación fría, calculadora. Necesitaba aliados, no compasión. Llamé a Laura esa misma tarde. Nos encontramos en un café de Gran Vía, rodeadas del bullicio de turistas y el aroma a churros. Ella llegó con su melena rubia revuelta por el viento, ojos preocupados pero brillantes de lealtad. Elena, Dios mío, ¿estás bien?, preguntó, tomando mis manos.
Le conté todo, el disparo, la traición, el vacío en mi útero. Ella escuchó en silencio. Y cuando terminé, sus ojos se endurecieron. Ese cabrón merece peor. ¿Qué vas a hacer? Su rabia era un bálsamo. Por fin. Alguien que no me pedía que aguantara. Laura era mi contrapeso perfecto, soltera, ambiciosa, trabajando en una galería de arte en Chueca, donde vendía lienzos a millonarios pretenciosos. Usemos lo que sabes, sugirió. Carlos no es solo infiel, su imperio está construido sobre arena. Recordé rumores que Ramiro había mencionado, la cadena de supermercados Mendoza manipulaba cuentas, evadía impuestos, compraba favores políticos. Pero necesitaba pruebas, no chismes. Juntas, planeamos mi regreso a la arena, fingiría arrepentimiento. Me acercaría a Carlos para extraer confesiones, mientras Laura investigaba desde las sombras. El reencuentro fue en su ático, un mes después. Él me abrió la puerta con muletas, el rostro pálido bajo la barba incipiente. «Has venido a disculparte», dijo más que preguntó. Yo bajé la mirada, fingiendo sumisión. Lo siento, Carlos. El dolor me cegó. Cenamos él, con una botella de Rioja, yo, sorbos calculados y hablamos de empezar de nuevo. Sus palabras eran miel envenenada, promesas de terapia de pareja, viajes a la Costa Brava. Pero yo observaba. Memorizaba los códigos de su ordenador, las carpetas marcadas confidencial en su estudio. Noches después, mientras él dormía drogado por analgésicos, me colé en su despacho. El aire olía a cuero y tabaco caro. Encontré correos, pagos a funcionarios para licencias irregulares, facturas infladas para deducciones fiscales. Un nombre repetido, Javier Ruiz, un inspector de Hacienda con deudas de juego, comprado como un juguete. Copié archivos en un USB. Mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Pero el riesgo era alto, un guardia de seguridad patrullaba el edificio. Escapaba por los pelos. El ascensor un ataúd descendente. Laura analizaba los datos en su apartamento caótico, lleno de cuadros a medio pintar y botellas de vino vacías. Esto es dinamita, Elena. Si lo filtras a la prensa, los Mendoza caen como un castillo de naipes. Pero yo vacilaba. ¿Destruir su imperio significaba destruir también el mío? Mis padres dependían de subsidios indirectos de los Mendoza, mi vida, de la estabilidad que odiaba pero necesitaba. El conflicto me desgarraba, venganza o supervivencia. En las noches de insomnio, revivía el aborto, el vacío, y la furia me impulsaba adelante. Entonces, el primer contraataque. Carlos descubrió mi espionaje, un rastro digital que no borré, y me confrontó en su oficina, rodeado de ejecutivos que fingían no oír. Eres una serpiente, Elena. ¿Crees que puedes derribarme? Amenazó con divorcio, con dejarme en la calle sin un céntimo. Pero en su rabia, reveló más: tu familia es cómplice. ¿Crees que tu padre no sabía de mis afaires? Él mismo me aconsejó discreción. El mundo se tambaleó. ¿Mi padre? El hombre que me había sacrificado. ¿Había vendido mi honor 2 veces? Corrí a casa, exigiendo respuestas. Mi padre confesó entre lágrimas, era por el bien común. Elena. Carlos prometió salvar la fábrica. Mi madre sollozaba, pero yo solo sentía asco. La traición familiar era peor que la de Carlos, era el núcleo de mi ruina. Esa noche, juré no solo venganza contra él, sino contra todos los que me habían encadenado. Laura me abrazó, somos tu familia ahora. Pero en el fondo, sabía que la lealtad tenía precio, la suya, quizás, sería la próxima en cuestionarse. Los meses siguientes fueron un baile de máscaras. Volví con Carlos, fingiendo reconciliación, mientras acumulaba munición. Descubrí que Sofía, la amante, estaba embarazada e irónico.
No, y planeando huir con dinero de la empresa. Chantajeé a Javier Ruiz con fotos de sus deudas, obligándolo a testificar en silencio. El plan se tejía, filtrar todo a un periodista independiente. Un tal Miguel de El País, conocido por destapar corrupción. Pero el estrés me consumía, pesadillas donde el bebé perdido me acusaba de venganza en lugar de justicia. Una noche, en una gala benéfica en el Palacio Real, Carlos me presentó como mi roca. Bailamos un vals hipócrita, sus manos en mi cintura como grilletes. Laura estaba allí, como invitada de la galería, y nos cruzamos miradas cargadas de complicidad. Pero vi algo en sus ojos, duda, o peor, envidia. ¿Estaba celosa de mi matrimonio roto? Descarté el pensamiento, la Perenoye era mi nueva compañera. El clímax se acercaba, y con él, el miedo a las consecuencias irreversibles. El día que todo se derrumbó de nuevo fue un viernes de lluvia torrencial en Madrid, el tipo de aguacero que inunda las alcantarillas y arrastra secretos a las profundidades. Yo estaba en el ático, revisando los últimos archivos, cuando el timbre sonó como un veredicto. Era Laura, empapada, con el rostro pálido como la cera. «Tenemos que hablar», dijo, y en su voz había un temblor que no reconocí. Nos sentamos en la sala, con vistas empañadas al prado. Ella sacó un sobre, manos temblorosas. Dentro, fotos, yo y Carlos en la gala, pero no bailando, en un pasillo oscuro, sus labios en mi cuello, mis manos en su pecho. Imposible. Las tomé yo, confesó, voz quebrada. ¿Por qué? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque te vi feliz con él esa noche. O fingiendo. Y yo. Yo siempre he estado a la sombra. Te quiero, Elena. Más que como amiga. El mundo se detuvo. Laura, mi ancla, mi cómplice, me había traicionado no con Carlos, sino conmigo misma. Había plantado las fotos, manipulado correos para hacerme dudar de mi cordura. Todo por un amor no correspondido que se pudría en silencio. Pensé que si lo destruía todo, me elegirías a mí, sollozó. La furia me invadió, pero no era ciega, era precisa, como un bisturí. La eché, el portazo un eco de mi fractura. Sola, el peso de las traiciones me aplastó. Carlos, mis padres, ahora Laura. ¿Quién quedaba? Me miré en el espejo, ojeras profundas, labios apretados en una mueca de acero. Decidí, la venganza no sería solo contra Carlos, sería un incendio que consumiría a todos los que me habían usado. Llamé a Miguel, el periodista. Tengo el paquete. Reúnete conmigo en el Café Gijón. Le entregué el USB, con una nota, publica mañana. Sin piedad. El escándalo estalló como una bomba al amanecer. Portadas de todos los diarios, El Imperio Mendoza, corrupción, evasión y chantaje político. Detalles sórdidos, los pagos a Ruiz, las facturas falsas, incluso el affair con Sofía, que resultó ser una estafadora que había robado fondos para su embarazo falso. Carlos fue arrestado en su oficina. Esposas plateadas contrastando con su traje Armani. Las acciones de la cadena se desplomaron. Proveedores huyeron. Empleados despedidos en masa. Mis padres me llamaron histéricos. Has destruido todo, Elena. La fábrica cierra mañana. Grité de vuelta, vosotros me destruisteis primero. Colgué. El teléfono un ladrillo en mi mano. Pero la victoria era amarga. Vi en las noticias a familias Mendoza en lágrimas. Niños confundidos. ¿Era justicia o solo rabia ciega? ¿El PH símbolo 1E ABNN símbolo 1E den web me mantenía en pie? Pero la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN asomaba. Un susurro traicionero. Carlos salió bajo fianza, jurando venganza. Me encontró en el retiro, cojeando bajo los plátanos mojados. Eres un monstruo, escupió.
Rostro contorsionado. Perdiste un hijo, pero yo pierdo un legado. Sus palabras me golpearon, evocando el dolor del aborto. Tú perdiste mi amor hace años, respondí, voz helada. Esto es el precio de tu egoísmo. Se fue, pero su mirada prometía tormenta. Laura intentó reconciliarse, flores y cartas suplicantes. La ignoré, pero su confesión me había marcado, el amor, incluso el no correspondido, era una traición sutil. Encontré un nuevo aliado en Ramiro, el detective, ahora convertido en confidente. La gente como tú sobrevive porque aprende a desconfiar, me dijo sobre un café negro. Juntos, profundizamos, descubrimos que los Mendoza habían financiado campañas políticas, comprando silencio. Más munición para Miguel. Pero el conflicto se intensificaba. La sociedad, esa bestia hipócrita, me etiquetó la esposa traicionera. Chismes en las redes, miradas en la calle. Mi familia se desintegró, mi padre sufrió un infarto, culpándome desde la cama del hospital. Eres nuestra ruina, murmuró. Mi madre se refugió en la iglesia, rezando rosarios por un perdón que yo no pedía. El aislamiento era total, un claustro moderno donde mi mente bullía de planes. Una noche, recibí una llamada anónima, si publicas más, tu secreto sale a la luz. ¿Mi secreto? El disparo había sido accidente. Pero ¿y si no? El pánico me invadió. Alguien más jugaba. Investigando. Ramiro encontró el origen, Sofía, la amante desechada, ahora aliada de Carlos. Ella sabía del embarazo falso, pero también de mi rabia post-aborto. El juego se volvía personal, un tablero donde cada movimiento podía ser jaque mate. Decidí contraatacar, infiltrarme en una fiesta de los Mendoza, disfrazada como camarera. El salón bullía de lujo decadente, copas de champán y risas forzadas. Vi a Carlos, rodeado de abogados, fingiendo entereza. Me acerqué, bandeja en mano, vertiendo vino tinto sobre su camisa blanca. «Aps», susurré. Sus ojos se clavaron en mí. Reconocimiento y odio puro. Esto no acaba, Elena. Pero en ese roce, robé su teléfono, descargando mensajes incriminatorios. De vuelta en mi refugio temporal, un piso alquilado en Malasaña. Descifré el código. Mensajes con Sofía, planes para demandarme por difamación, para exponer mi inestabilidad mental. Pero un archivo oculto me detuvo el corazón, un video. No de mí, sino de mis padres. En una cena años atrás, negociando el matrimonio como un contrato mercantil. Elena es dócil. Se adaptará, decía mi padre. Lágrimas ardientes rodaron. La traición era un árbol con raíces profundas. El clímax se cernía, y con él, la necesidad de un twist que lo cambiara todo. Con el teléfono de Carlos en mis manos, me sentía como una diosa vengadora. Pero los dioses también sangran. Pasé noches en vela, diseccionando cada byte, cada palabra. Los mensajes revelaban una red más vasta, no solo corrupción, sino nexos con el crimen organizado, proveedores de carne barata de mataderos ilegales en Extremadura. Suficiente para hundir no solo a los Mendoza, sino a medio establishment madrileño. Llamé a Ramiro, prepara el golpe final. Pero con cuidado, ahora soy el objetivo. El plan era meticuloso, filtrar selectivamente, apuntando a Carlos sin salpicar inocentes. Pero la paranoia crecía. Sombras en mi calle, llamadas mudas. Sofía me acechaba en redes, cuentas falsas publicando fotos mías del hospital post-aborto, pintándome como loca homicida. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se mezclaba con TU y símbolo 1 EC7TV símbolo 1 ECDNG. Valía la pena si terminaba en una celda o peor. En el olvido social, mis padres, en su agonía, intentaron un último salvavidas. Mi madre vino al piso,
con un crucifijo en el cuello y ojos hinchados. Hija, detén esto. Por Dios, por tu alma. Le mostré el video de la cena. Esto es lo que valgo para vosotros, una cláusula en un contrato. Ella se derrumbó, confesando, tu padre estaba desesperado. La fábrica era su vida. Pero sus lágrimas no movían montañas, solo erosionaban mi piedad residual. Idos de Madrid, les dije. Antes de que el fuego os alcance. Laura reapareció. No con súplicas, sino con una oferta, déjame ayudarte a cambio de perdón. Su amor no correspondido era un arma de doble filo, pero su red de contactos en el arte coleccionistas con influencias podía amplificar el escándalo. La acepté, condicionalmente. Juntas, contactamos a un jeque freelance, un chico de Vallecas llamado Nico, que por unos euros borró mis huellas digitales y plantó virus en los servidores de Mendoza. La ejecución fue un ballet de caos controlado. El lunes, Miguel publicó la segunda ola, Mendoza y el crimen organizado, carne suja en nuestros platos. Protestas en las calles, boicots a supermercados. Ruiz arrestado en su casa. Carlos llamó. Voz quebrada, estás acabando con todo, Elena. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Libertad? Justicia, respondí. Y verte arrodillado. Pero el Toantín no era infalible. En una reunión con Nico en un bar de Lavapiés. Él confesó, Sofía me contactó. Ofrece el doble por traicionarte. El traidor era él. O lo fingía. Lo amenacé con exponerlo. Y huyó. Pero no antes de filtrar mi dirección. Esa noche, intrusos allanaron el piso, enmascarados, buscando el USB original. Luché, un jarrón roto en la mano como arma, gritando hasta que los vecinos llamaron a la policía. Heridas superficiales, pero el mensaje claro, Carlos jugaba sucio. En el hospital, Ramiro me visitó. Esto es guerra, Elena. ¿Estás lista para las bajas? Le conté sobre Laura, mi duda. Él sonrió sardónico, el amor es la traición más dulce. Úsalo. De vuelta, confronté a Laura en su galería. Si me traicionas, te arrastro conmigo. Ella juró lealtad, besándome en la mejilla, un gesto ambiguo que me erizó la piel. En ese momento de vulnerabilidad, la H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN asaltó, estaba convirtiéndome en el monstruo que odiaba. El conflicto se ramificaba, social. Con amigos que me abandonaban, legal. Con citaciones judiciales, interno. Con flashbacks del bebé perdido. Su carita imaginada en sueños. Pero el odio era mi motor. Un fuego que purificaba. Planeé el golpe maestro, una rueda de prensa falsa. Invitando a Carlos y Sofía. Transmitida en vivo por un canal underground. Allí, proyectaría las pruebas. Su imperio desmoronándose en tiempo real. Semanas de preparación, ensayos con Laura, que aportaba drama actoral. Ramiro. Seguridad, Nico. Redoneado bajo amenaza. Mis padres huyeron a Valencia, dejando una carta, perdóname, hija. Te fallamos. La quemé. Cenizas como cierre. La noche de la prensa. El corazón me latía desbocado. El salón alquilado en un hotel de Atocha bullía de periodistas en realidad, aliados y curiosos. Carlos llegó, arrogante. Sofía a su lado, vientre falso abultado bajo un vestido negro. Has caído bajo, Elena, dijo él. Encendí el proyector, videos, documentos. Testimonios de empleados despedidos. El jadeo colectivo fue música. Sofía gritó, mentirosa. Pero las pruebas eran irrefutables. Carlos se lanzó hacia mí, puño alzado. Ramiro lo detuvo. Esposas improvisadas. Esto es por nuestro hijo. Le susurré al oído. Lágrimas en sus ojos, por primera vez. Vi miedo real. La transmisión se viralizó. Hashtags como Caida Mendoza Trending. Victoria. Pero efímera. Entonces,
El twist se asomó en la puerta, mi madre, pálida, con un sobre. Elena, hay algo que debes saber antes de que sea tarde. La rueda de prensa se convirtió en un circo de flashes y gritos, pero el sobre de mi madre cortó el aire como una guillotina. Ella irrumpió, ignorando a los periodistas, ojos fijos en mí. Hija, por favor, escúchame. El salón se silenció, todas las miradas sobre nosotras. Carlos, retenido por Ramiro, sonrió Lobuno, más drama familiar. ¿Elena? Ignoré su veneno, el sobre temblaba en mis manos. Dentro, un test de acné amarillento, fechado un año atrás. Y una carta de mi padre. Letra temblorosa, Elena. El niño que perdiste. No era de Carlos. Lo siento. El mundo se inclinó. Leí voraz durante el matrimonio. En un viaje de reconciliación a Sevilla. Había tenido una feire fugaz con un viejo amigo de la universidad, Pablo, un profesor de historia que encontré en un bar tras una pelea con Carlos. Una noche de debilidad, alcohol y rabia, que resultó en embarazo. Nunca se lo dije a nadie, asumí que era de Carlos por las fechas. Pero el test, hecho en secreto por mis padres tras el aborto, confirmaba el bebé era de Pablo. ¿Por qué ahora? Grité a mi madre, voz quebrada en el micrófono abierto. Lágrimas surcaban su rostro arrugado. Porque Carlos lo sabía. Desde el principio. Amenazó con usarlo para anular el matrimonio, para dejarnos en la ruina total. Por eso te pedimos que aguantaras. El twist me golpeó como un mazazo, mi venganza, construida sobre la pérdida de nuestro hijo. Era una ilusión. Carlos no había sentido alivio por perder un lazo conmigo, había perdido una amenaza, pero fingido duelo para controlarme. El salón estalló en murmullos, cámaras capturando mi colapso. Sofía rió histérica, ja. Siempre supe que eras una puta. Laura se acercó, mano en mi hombro, pero la aparté. ¿Su amor era real o solo lástima? Carlos forcejeó, ¿ves? Elena. Todo era un juego. Tú empezaste la traición. Pero su voz era hueca, el video aún proyectado lo delataba como el villano principal. Huí del salón. Lluvia golpeando mi rostro en la calle. Ramiro me siguió, pistola en el bolsillo. Esto cambia todo, dijo. Sí, cambiaba, mi justicia era ahora un espejo roto, reflejando mis propios pecados. Llamé a Pablo, el fantasma del pasado, desde un teléfono público en Sol. Elena, ¿estás bien? Su voz cálida me derritió. Nos encontramos en su apartamento en Usera, un rincón humilde lleno de libros y el aroma a café solo. Allí, entre sollozos, le conté todo. Él escuchó, ojos marrones llenos de empatía no juzgadora. El niño era nuestro milagro truncado, murmuró, abrazándome. Por primera vez, sentí consuelo genuino, no calculado. Pero el clímax no esperaba a medianoche. Sirenas. La policía, alertada por la transmisión, allanó el edificio. Carlos había contraatacado, alegando que el video era falsificado, que yo era una acosadora armada recordando el disparo. Me arrestaron, esposas frías mordiendo mis muñecas. En la comisaría de Puente de Vallecas, bajo luces fluorescentes, enfrenté el interrogatorio. Señora Vargas, esto es grave, difamación, extorsión. Mostré pruebas, pero el twist familiar complicaba, ¿era venganza legítima o histeria de una mujer inestable? Laura testificó a mi favor, confesando su rol, pero su mirada era de posesión, no amistad. Te salvaré, porque te amo, dijo al juez. Ramiro sobornó contactos para un abogado top. La audiencia preliminar fue un circo mediático. Carlos, con pierna vendada y traje impecable, pintó un retrato de víctima. Mi esposa se volvió paranoica tras la pérdida. Mis padres, desde Valencia vía video, suplicaron clemencia.
revelando su complicidad en el encubrimiento del ad. El juez, un hombre de cejas fruncidas, concedió fianza, pero no contacte al señor Mendoza. Salí. Pero marcada, el mundo me veía como la villana, no la heroína. El CAO emocional llegó esa noche, sola en un motel de las afueras. Reviví todo, el casamiento forzado, las traiciones en cadena, el aborto que ahora dolía, doble pérdida de un amor real, no impuesto. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN me ahogaba, había destruido vidas inocentes por un dolor que compartía. Llamé a Sofía. Anónima, tu embarazo falso salvó tu pellejo. Pero Carlos te usó como a mí. Colgó, pero sembré duda. Decidí el golpe final, confrontar a Carlos solo, sin armas, solo verdad. Lo cité en el retiro, al amanecer, bancos húmedos bajo niebla. Llegó cojeando, escoltado por matones. Has perdido, Elena, dijo. Le tiré el test de ADN, tú sabías. Jugaste con mi duelo. Su rostro se descompuso, confesó, quería controlarte. El niño era una amenaza. Golpeé, no con puños, sino palabras. Tu imperio cae porque construiste sobre mentiras, como nuestro matrimonio. Los matones avanzaron, pero sirenas lejanas, Ramiro, vigilando, los dispersaron. Carlos se fue derrotado, y en ese momento, el clímax se rompió, no en sangre, sino en catarsis. Pero las consecuencias venían, imparables. El amanecer en el retiro fue un lienzo gris, plátanos goteando rocío como lágrimas contenidas. Carlos se alejó cojeando, su silueta disolviéndose en la niebla, y yo me quedé allí, sentada en el banco, el test de ADN arrugado en mi puño. La catarsis era real, pero efímera, el sol naciente iluminaba no salvación, sino ruinas. Mi venganza había sido un huracán, derribó torres, pero dejó un paisaje desolado donde yo también yacía herida. Las consecuencias se desplegaron como dominós en cadena. Los Mendoza declararon quiebra esa semana, supermercados cerrados, con carteles de liquidación final que ironizaban mi triunfo. Carlos huyó a Marbella, bajo protección legal, pero rumores decían que bebía solo, acosado por acreedores. Sofía, expuesta como estafadora, desapareció quizás a Latinoamérica, con el botín robado. Mi familia, la fábrica de mis padres subastada, ellos mudados a un piso diminuto en Valencia, cartas semanales de mi madre pidiendo perdón que leía sin responder. Hemos pagado por nuestro pecado, escribía. Yo quería creerlo, pero la confianza era un puente quemado. Legalmente, el caso se prolongó meses, audiencias en la audiencia provincial, donde abogados destripaban mi vida como un pez. El juez, impresionado por las pruebas, desestimó cargos mayores, pero me impuso terapia obligatoria y una orden de alejamiento perpetua de Carlos. Has sufrido, señora Vargas, pero el dolor no justifica destrucción, sentenció. En las sesiones, con una psicóloga de voz suave llamada Carmen, desentrañé capas, el aborto como catalizador, el matrimonio como jaula, mis traiciones como espejo de las ajenas. La venganza te liberó, ¿pero a qué costo?, preguntaba. Lágrimas eran mi respuesta, por fin. Lloraba no por rabia, sino por duelo puro. Laura se convirtió en un fantasma ambiguo. Tras testificar, se mudó a Barcelona, abriendo una galería propia con inversión anónima. Sospeché de Nico, redimido. Me escribía, te extraño, pero respeto tu espacio. Si el amor es libertad, aquí la tienes. Su confesión de amor no correspondido me había marcado. Ahora, veía en cada mirada femenina un posible lazo roto. Rechacé su oferta de visita, necesito sanar sola. Ramiro, mi sombra leal, se retiró a su pueblo en Castilla, pero no antes de un adiós en un bar de Moncloa. Eres fuerte, Elena. Pero la fuerza sola es soledad.
Me dio un número: si el mundo te persigue, llama. Su partida fue un cierre. Ya no necesitaba detectives. Solo tiempo. Madrid. Mi verdugo y musa. Me expulsó sutilmente. Chismes en antiguos círculos. Empleos denegados por polémica. Vendí el ático, lo que quedaba tras deudas, y me mudé a un pueblo en la sierra de Guadarrama. Una casita de piedra con vistas a picos nevados. Allí, escribí no un diario, sino un libro. Sombras de un velo blanco. Memorias crudas de traición y redención. Lo publiqué indie. Y sorprendió reseñas en El Mundo alabando su honestidad brutal. Ventas modestas pero terapéuticas. Firmas en librerías de Madrid. Donde extraños me abrazaban, me salvaste de mi propio matrimonio. Pablo reapareció un otoño. Con hojas doradas carpeteando el sendero a mi puerta. Leí tu libro. Dijo. Ojos brillando. Hablamos horas del bebé perdido. De caminos no tomados. No fue amor a primera vista de nuevo, sino algo maduro, forjado en fuego. Paseos por el monte. Cenas de gazpacho casero. Noches donde el silencio era compañero, no enemigo. No te pido matrimonio. Bromeo una vez. Reí, Dios no lo quiera. Pero el pasado no duerme. Un año después. Una carta de Carlos, perdí todo. Elena. Tú ganaste. Pero en las noches, sueño con el disparo y me pregunto si valió la pena. No respondí. Quemé la carta. Cenizas al viento. Oí que se divorciaba de una imaginaria nueva vida. Solo con deudas y recuerdos. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN persistía en oleadas por las familias rotas colaterales. Por mi rol en el ciclo de dolor. Pero también gratitud, la venganza. Aunque imperfecta. Me devolvió agencia. En Therapy con Carmen ahora voluntaria. Definí justicia no como castigo, sino equilibrio. Has pagado tu precio, dijo. Sí, con cicatrices visibles e invisibles. Hoy, miro el horizonte desde mi porche. El sol de Castilla calentando mi piel. No soy la Elena sacrificada, ni la vengadora ciega, soy la superviviente. Con un manuscrito nuevo en gestación. La verdad revelada no solo cambió todo, me renació. Y en ese renacer, perdono no a ellos, sino a mí misma. El fin no es un punto, es un comienzo, tenso, dramático, pero mío.